buenas compañeros y compañeras y bienvenidas a una clase más de informática. En este caso vamos a ver la red de internet. Es un tema que asusta al principio, pero conforme vamos avanzando en él os vais a dar cuenta de que es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el internet, ¿no? ¿Qué es internet? Bueno, esta definición, como el Padre Nuestro. Internet es una red global compuesta por múltiples redes de comunicación descentralizadas que están interconectadas entre sí, ¿vale? Entonces, como digo, súper importante al final. Si yo pienso así un poco con lógica, ¿qué es el internet? Pues el internet no es algo físico que yo puedo, ¿no? Es una red, ¿vale? Que está a nivel global, a nivel mundial, y está compuesta por múltiples redes de comunicación. Muchos son pues bueno, diferentes redes que todas ellas forman internet, ¿vale? Están descentralizadas y están interconectadas, ¿vale? Entre sí. Es como una gran telaraña, ¿no? Y bueno, utiliza el conjunto de protocolos TCP barra IP. Ahora veremos lo que significan estas siglas, ¿vale? Pero bueno, al final es un protocolo de internet, ¿vale? Basado en control de la transmisión, ¿vale? Bueno, ahora lo veremos. Entonces, este tipo de protocolo lo que nos garantiza es que vamos a crear, ¿no? Una red lógica única, que es de alcance mundial. Muy bien, esto es acerca de Internet. Ahora, ¿cuáles fueron los inicios? ¿Cómo se creó, cómo empezó Internet? Bueno, pues empezó en Estados Unidos. Se realizó una conexión entre universidades de California y, y bueno, en 1969 cuando se estableció ARPANET, ¿vale? Era al principio como se llamaba esos inicios, esos orígenes de Internet, ARPANET. ¿Vale? Pues vamos a ver los tipos de redes que hay. En primer lugar, vamos a tener las redes de área personal. Bueno, os adelanto que vamos a ver durante todo el tema muchas abreviaturas de definición. Entonces, consejo. Yo me apunto obviamente la abreviatura y me quedo con un carácter, ¿vale? Que represente, por así decirlo, la inicial de la palabra clave, que es la que me va a dar a mí la idea de a qué se refiere. Por ejemplo, cuando yo vea la palabra acabada en N, sé que es red, ¿vale? Porque esa es la traducción en inglés. Entonces, dependiendo de cómo cambie en la primera, ¿no? En este caso, como es personal, hay una P. Luego, como es local, habrá una L. Como es área de campus, la C de campus. Entonces, ¿cómo me acuerdo? Pues bueno, la P personal, local, ¿vale? Me quedo con la palabra clave, que en este caso es la primera. Entonces, ¡pam! Es una red de área personal, ¿vale? Ejemplos de redes de área personal, pues Bluetooth, ¿no? La interconexión que hacemos en los distintos dispositivos personales, bueno, como los relojes inteligentes, ¿vale? Son redes que cubren un espacio cercano a una persona, ¿vale? Luego la L, LAN, área local, son redes que abarcan, pues, por ejemplo, en la oficina, ¿no? de una empresa, abarcan desde el espacio de una habitación como un edificio completo, es un área limitada, ¿vale? En caso del área, el CAMP, ¿no? De redes de área de campo, entonces aquí sí que pueden abarcar varios edificios, ¿vale? Entonces el ejemplo más claro tenemos en los campus universitarios. Más ejemplos de redes, pues vamos a ver los de área metropolitana, la M, ¿no? Nos quedamos con la M. Son redes de mayor envergadura y son capaces de cubrir áreas como incluso una ciudad, ¿vale? Por eso metropolitana, pues una ciudad, ¿vale? Y ya para colmo, más que incluso todavía una ciudad, vamos a tener las redes de área amplia, WAM, ¿vale?
Esta es la única que no va a ser igual, ¿no? La W, entonces la W, cuando veamos la W, que sepamos que es la red de máxima, bueno, de una alta capacidad y velocidad, ¿no? Que sirven para conectar redes de área metropolitana, ¿vale? Son capaces de comunicar a larga distancia, a alta velocidad. Perfecto. Muy bien, ya conocemos los tipos de redes. Vamos a ver la historia de Internet, cómo fue. Un poco así a nivel vamos a hablar de ello por encima. En el 58 se crea el primer módem, ¿vale? Que es capaz de transmitir datos binarios. Recordad que la forma que tiene el ordenador para transmitir la información a través de un lenguaje binario, ¿no? Entonces, la primera vez que se puede crear un modelo para transmitir datos en el 58 por la compañía Bell. Luego en el 68 viene ARPA, ¿vale? Que empieza a investigar sobre una red global de computadoras, ¿vale? En el 67 ya se compone ARPANET, que es donde se produce la primera conferencia. Y en el 69, como hemos dicho, es el año, por así decirlo, en el que se origina, ¿no? Los primeros orígenes que lo hemos hablado antes de Internet. Entonces se establece la conexión, ¿vale? De las primeras computadoras. En concreto fueron 4 de universidades de allí de Estados Unidos. Vale, en el 71 ya son, en vez de 4, son 23. En el 72 se crea una organización. Bueno, en el 81, aquí en el 81 se define el protocolo y el protocolo que al final es el que se gestiona Internet, ¿vale? Que luego hablaremos sobre él. Y ya hablamos de la palabra Internet, ¿no? En los años anteriores, pues estábamos hablando de ARPANET, pues a ellas es Internet, ¿vale? En el 83 tenemos el primer servidor, ¿vale? También veremos un poquito más adelante lo que es un servidor importante. Y luego ya, pues, a lo largo de todos los años, en vez de, pues bueno, ya son 1000 computadoras, 10.000, 100.000. Ya en el 90 incluso el nombre de ARPANET desaparece. Se crea el primer navegador web, también es una parte importante de aquí de este tema, que hablaremos sobre ella. Muy bien. Bueno, cosas así de cultura general, por así decirlo, acerca de Internet. ¿Qué es estas siglas que vemos aquí? El Internet de las cosas se llama. Bueno, el Internet de las cosas es, bueno, vamos a ver la definición que pone aquí. Es una red digital que conecta dispositivos, personas, incluso la propia Internet, permitiendo el intercambio de datos entre ellos. Vale. Precisamente es dotar, ¿no? De conexión, por así decirlo, a las cosas a través de Internet, ¿no? Para que, bueno, de una manera inteligente, ¿no? Pues nos faciliten la vida. Por eso es el Internet de las cosas. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde podemos ver un ejemplo muy claro de esto? Pues en la rumba de casa, en la aspiradora que programamos con el propio móvil para que nos limpie la casa. Bueno, pues hemos incorporado, ¿no? De una manera casi que diaria a nuestras vidas ese Internet, ¿no? Ese Internet de las cosas dentro de un robot aspiradora, o sea, increíble. Muy bien. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues esto funciona porque estos dispositivos, que es lo que estamos hablando por ejemplo, de la rumba, se conectan mediante un proceso conocido como machine to machine. Cuando vemos aquí el 2 sobre dos siglas, significa to, ¿vale? De un sitio a otro, en inglés, de máquina a máquina, ¿vale? En el que dos dispositivos se comunican entre sí utilizando cualquier tipo de conectividad, ¿vale? Puede ser por wifi, por bluetooth, ¿vale? Sin necesitarnos a nosotros como humanos para manejarlo. Directamente con un dispositivo móvil y mi rumba yo la puedo manejar muy fácilmente.
Bueno, estos dispositivos lo que hacen es que generan datos y esa información la guarda para luego ofrecernos las conclusiones que ha sacado sobre esas preferencias, ¿no? Y esos hábitos. Y así pues nos facilitan un poquito la vida. Muy bien, venga, pasamos. Protocolos y servicios de Internet. Vamos aquí a la salsa. ¿Qué es un protocolo de Internet, de red? Bueno, lo que hemos comentado antes. Vamos a estar todo el rato, ¿no?, hablando de protocolos y protocolos, porque las redes, la red, Internet, al final es su forma de lenguaje, ¿vale? Mediante protocolos. Entonces, los protocolos son un conjunto de normas, ¿vale?, que regula la comunicación entre dispositivos conectados a una red. Es como el idioma que tienen ellos, ¿vale?, para comunicarse. Entonces, estas normas dan unas instrucciones y en base a esas instrucciones pues se pueden conectar y se pueden comunicar entre sí. Son al final reglas, como pone aquí, son al final reglas de formateo para que los mensajes viajen correctamente desde el origen hasta el destino, ¿vale? Bueno, las reglas de formateo nos detectan si se ha recibido correctamente o si ha tenido algún error durante la transferencia, pero bueno, ya lo veremos. Al final, el protocolo de red es las normas o las instrucciones con las que los dispositivos tienen que seguir, ¿vale?, cuando se están conectando a una red, ¿vale? Vale. Entonces, seguimos, vamos a seguir. ¿Qué es un host? Vale. Pues un host es a cómo se denomina a un dispositivo. Ya sea un móvil, un ordenador, un servidor, que ahora veremos lo que es, ¿vale?, que se está conectando a internet, ¿vale? Cuando yo en el momento, es como un individuo, ¿vale? Tenemos una gran ciudad y a cada, bueno, iba a decir a cada individuo, pero cada cosa, pero cada uno de los individuos de los dispositivos, ¿vale?, que se está conectando, pues se le llama individuo 1, host 1, por ejemplo. Vale, cada host debe tener una dirección única, una IP, para poder conectarse, claro. Yo como individuo pues necesito mi carnet de identidad, ¿no? Pues esa es la dirección única, que se llama IP. Vale. Ahora, ¿qué es un cliente? Pues bueno, el cliente es el software cuyo propósito es utilizar los servicios que Internet le proporciona, ¿vale? O una red privada, da igual. Entonces, yo como cliente accedo, ¿no?, a un servicio que me proporciona Internet, y por eso yo soy pues el cliente de Internet, ¿vale? Esos servicios son pues desde mandar un correo hasta descargar un archivo, hasta visitar una página web, etcétera. Vale. Por ejemplo, en cuanto a dispositivos, un portátil puede actuar como un cliente si utiliza los servicios de Internet. Claro, ¿no? He utilizado los servicios de Internet y por lo tanto mi dispositivo es un cliente, ¿no?, mi portátil. O un navegador web. Un navegador web es un cliente web, ¿no? Otro ejemplo más, y por último, Outlook. Outlook es el cliente de correo electrónico, ¿vale? Porque he utilizado los servicios de correo, ¿no? Entonces, pues soy cliente de correo. O sea, en este caso, Outlook sirven como clientes de correo electrónico, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué es un servidor? Aquí ya empieza a ser emocionante. Muy importante esta definición. Un servidor es un dispositivo que proporciona servicios a través de Internet, ¿vale?, para ser utilizados por clientes. Es como el túnel, ¿vale?, por el que el cliente, a través de un servidor, llega a Internet. Vale,
lo hemos hablado antes, un servidor pues, puede ser de tipo web, un servidor web o un servidor de correo electrónico, ¿vale? Ahora veremos los distintos tipos de servidores que hay, un poquito más adelante. Una aclaración aquí, que esto lo preguntaron una vez en un examen. Bueno, cuando navegamos por una página web, lo que estamos haciendo es generar tráfico en el sitio web, ¿vale? El servidor lo que hace es que nos envía los datos de ese sitio web y por lo tanto lo que está haciendo es, se está produciendo un tráfico de subida y bajada de datos. Claro, al final nosotros como clientes, ¿no? La mayoría de tráfico será de bajada, ¿no? Porque lo que queremos es recibir información, somos clientes. Porque necesitamos enviar muy pocos datos para conectarnos en comparación a los que nos envía el servidor, ¿vale? Esto es razonarlo y entenderlo porque lo preguntaron un año. Muy bien, pues pasamos a hablar sobre el SEO. ¿Qué es el SEO? Bueno, el SEO es la forma, ¿no? La estrategia que le hacemos a una página web para que aparezca arriba del todo, o sea, la primera, ¿vale? Para que aparezca como claro, porque al final cuando nosotros buscamos en un buscador como Google, ¿no? Nos salen páginas web y lo que queremos es que no aparezca la primera, ¿no? Porque va a ser donde el usuario pues va a entrar ahí una de las primeras. Pues bueno, pues el SEO es bueno, las siglas, las optimizaciones para motores de búsqueda, es lo que significa, ¿vale? Y pues hace eso, optimiza, ¿vale? De alguna manera la página web para que cuando tú la busques con los motores de búsqueda te salga la primera. Y así aumentar la visibilidad. Venga, muy bien. Vamos a pasar a hablar, como hemos dicho antes, de los tipos de servidores, ¿vale? Ya lo hemos adelantado antes, encontramos un servidor de web, ¿no? O un servidor de correo electrónico. También podemos tener servidores de archivo, ¿vale? Normalmente son dentro de una red privada, ¿vale? O servidores de bases de datos, también. Otro tipo de servidores, pues servidores de aplicaciones, ¿vale? Que al final lo que hacen es que ejecutan aplicaciones y las interpretan, ¿vale? Están basadas en lenguajes de programación específicos, por ejemplo, Java. Bueno, pues ahora sí pasamos a hablar del TCP y el IP. Voy a empezar primero con el IP. Al final, la dirección IP, ¿no? Es una definición que nos suena, pero ahora aquí estamos hablando de el protocolo de Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el protocolo de Internet? Es el que se encarga de, que al final es lo que significan las siglas IP, ¿no? Bueno, pues este protocolo se encarga de dirigir los paquetes de datos desde origen a destino. Entonces, este protocolo lo que sí que asegura es que lleguen a la dirección correcta, ¿vale? Al final es un sistema de paquetería. Origen y destino, ¿vale? Pero ¿a qué destino? A la dirección correcta. Entonces, bueno, además una de las funciones más importantes del protocolo de Internet es designar una dirección única, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que este es el funcionamiento realmente de la IP, ¿vale? Vale, entonces, ahora, las TCP es el protocolo que garantiza la transmisión al destino sin errores y en orden correcto. Entonces, la combinación de ambas, estamos hablando de que la IP lo que hace es dirigir paquetes desde origen y destino y darle una dirección única, ¿vale? Para que sepamos entonces dónde hay que ir. Y la TCP, ¿vale? El protocolo de control de transmisión, lo que hace es que una vez que se ha hecho ese envío, ¿no? Se ha dirigido los paquetes desde el origen al destino, pues la TCP lo que se encarga es que se haga sin errores y en orden correcto, ¿vale? Y si se tienen que dividir en paquetes más pequeños que puedan seguir diferentes rutas hasta su destino, pues también lo hace. Además, reduciendo el peso y aumentando la velocidad de transmisión. Bueno,
Pero nos tenemos que quedar con esas dos ideas. Por lo tanto, en la unión y la fusión de ambas, el modelo TCP/IP es la combinación de estos dos protocolos y que garantiza la comunicación fiable entre dispositivos dentro de una red. Este es el modelo que utiliza la comunicación en Internet, ¿vale? Súper mega importante, grabado a fuego. Vale, entonces, ahora sí hablamos de dirección IP. Una de las funciones que tenía el protocolo de Internet era crear, ¿no? Pues de alguna manera con la dirección, ¿vale? Lleva la paquetería a su destino, ¿vale? Pues una dirección que crea el protocolo de Internet es un conjunto de dígitos que identifica de forma única a cada dispositivo conectado a una red, ¿vale? Bueno, pues el número del DNI, la dirección IP, ¿vale? Hay dos versiones, ¿no? Y tienen las dos formatos, bueno, un formato diferente. La IP, la versión V4 y la IP, la versión, o sea, V6, ¿vale? Pues vamos a hablar primero de la 4, la IPv4. Bueno, pues como está, bueno, es muy común haberla visto. Si nos fijamos aquí abajo, aquí tenemos directamente un ejemplo. Son como cuatro octetos binarios, ¿vale? Porque al final esto, aunque se vea así, siempre se habla, el Internet se transmite la información mediante el lenguaje binario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pues está dividido en 4 y esos 4 están divididos por puntos. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto, ¿vale? 4 octetos. ¿Por qué? Pues porque cada parte que está dividida aquí tiene una capacidad de, o sea, son conjuntos de 8 bits, ¿vale? Entonces, si sumamos 8, 8, 8 y 8, nos dará un total de 32 bits. Vale, ahora, ¿cómo convertimos esos 8 bits en formato decimal? Pues recordar que cuando esto lo hacíamos mucho en informática básica, cuando nos daban los bits era tan fácil, y como estamos hablando del lenguaje binario, era tan fácil como elevar a 2, elevar en base 2 tantos bits como tengamos. Por lo tanto, en este caso será 2 elevado a 8, ¿vale? Cada parte de aquí tendrá 2 elevados a 8 que, pues, posibles números que van a ir dentro, ¿vale? Por lo tanto, estos números de aquí van a ir de 0 a 255, que al final la suma, o sea, es al final el resultado de 2 elevado a 8, ¿vale? Todo eso con cada uno de los apartados. Vale, entonces, ahora, la versión, la IPv6, bueno, pues las direcciones IP6, en vez de ser 8, ¿vale? Son, o sea, de 8 bits, son de 16 bits. Y encima hay 8 bloques, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener 8 elevado a 16, o sea, perdón, 2 elevado a 16 por cada bloque, ¿vale? Es una cantidad de combinaciones grandísima. Esto al final surge porque cada vez somos más dispositivos, cada vez necesitamos más direcciones y llega un punto en el que se acaban, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ampliamos esta versión, ¿vale? Para que podamos tener más combinaciones posibles y más capacidad para generar IPs. Vale. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al DNS. Como he dicho antes, nos tenemos que quedar con una palabra clave para recordar lo que es el DNS. En este caso, el DNS, lo que vamos a memorizar es la primera sigla. Dominio. Bueno, y si queremos la segunda, nombre, pero bueno, el dominio. ¿Qué es el dominio? Bueno, ¿qué es el DNS? El DNS al final es un sistema que contiene una base de datos de nombre de dominio y que se utilizan para identificar las direcciones IP de los dispositivos conectados a Internet. Claro, yo al final te tengo que dar un nombre, ¿vale? Al final yo no puedo estar
recordando, por así decirlo, todas las IP de esta manera, ¿no? Necesito un nombre que sea de alguna manera que me pueda hacer recordar, ¿no? Y que se atribuya, ¿no? a su IP. Pues gracias al DNS, ¿no? No es necesario memorizar estas direcciones, sino que se le atribuye un dominio, un nombre. Al final un dominio es eso, una forma de llamar a estas direcciones de IP. ¿Vale? DNS, la primera carácter de dominio, ¿vale? Y es el que traduce las direcciones IP en nombres, ¿vale? En dominio. Bueno, aquí nos dice, ¿qué es un nombre de dominio? Pues bueno, es el identificador, ¿no? De un dispositivo conectado a una red, que todo ello gracias al DNS. El nombre de dominio consta de dos o más partes, bueno, que están separadas por puntos. Aquí tenemos la primera parte, luego aquí la segunda y aquí la tercera, ¿no? Pues bueno, esta parte de aquí es la extensión, ¿no? O también el dominio de nivel superior, ¿vale? El .com. Aquí tenemos, pues por ejemplo, el ejemplo, que pone aquí ejemplo, el nombre de dominio, ¿no? El dominio. Y bueno, estas partes las veremos también un poquito más adelante, más detenidamente. Bueno, aquí también podemos poner una barra y seguir dentro del propio dominio en diferentes URLs, ¿no? En diferentes subapartados dentro del dominio. Entonces se pone una barra y seguimos al siguiente apartado. Podemos tener subdivisiones del dominio de hasta 127 niveles, ¿vale? La parte más a la izquierda del dominio suele ser el nombre de la máquina o hostname. Vale, bueno. Más adelante. Seguimos. Vamos a seguir con el siguiente protocolo, el DHCP. Aquí la palabra mágica que tenemos que recordar es la D, ¿vale? De dinámica. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que es, ¿no? La DHCP es un protocolo de red cliente-servidor encargado de asignar IP dinámicamente, ¿vale? A los dispositivos que están conectados a la red, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el servidor, ¿no? Que tenemos aquí, el DHCP, lo que hace es que gestiona una lista de direcciones IP que son dinámicas, ¿vale? Y las asigna a los clientes según estén disponibles. Si yo agoto absolutamente todas las direcciones IP, cada dirección tiene que ser única cuando yo accedo a una red. Pues este es este protocolo, ¿vale? Este es el servidor de DHCP, dinámicamente, ¿vale? Va designando y controlando las direcciones de IP de los distintos usuarios que entran, ¿no? De los hosts. Entonces así, de esa manera, pues controla qué cliente tiene cada dirección en un momento dado. Vale. Este servicio se utiliza para configurar la obtención automática de direcciones IP para acceder a una red local, ¿no? LDLAN. Venga, siguiente. ¿Qué es el ping? Bueno, pues el ping al final es una herramienta de diagnóstico. Una herramienta de diagnóstico que lo que hace es detectar fallos de conexión entre una dirección y nuestro ordenador, ¿no? De nuestro dispositivo. Cuando yo quiero entrar bajo ese protocolo ese protocolo IP. Entonces, mediante ping, que al final para entrar a ping, para realizar un ping en Windows, lo que se hace a través del CMD, ¿vale? No sé si nos acordamos del CMD, el símbolo de sistema. A través de aquí, si ponemos ping y le damos a la dirección IP o el dominio, que al final es lo mismo, pues lo que hace es que nos detecta fallos, ¿vale? Nos detecta los fallos de conexión, los problemas, nos da información sobre el tiempo que tarda en establecerse la conexión, nos da un poco información, ¿no? De esa comunicación que estamos teniendo para diagnosticarla, ¿vale?
Entonces, el PIN es una herramienta de diagnóstico para verificar la comunicación entre dispositivos, ¿vale? Que están operando mediante el protocolo de IP. El diagnóstico es una herramienta de diagnóstico para verificar las comunicaciones, ¿vale? Con eso nos tenemos que quedar. Bueno, que sepamos que PIN utiliza el paquete, este tipo de protocolo, ¿no? El protocolo de paquete ICPM, que es el protocolo de control de mensajes de Internet. Bueno, seguimos. Más información. El router. El router es un dispositivo encargado de conectar diferentes redes, ¿no? Ya sea mediante la misma o distintas arquitecturas de protocolos. Al final, protocolos, o sea, cuando veamos protocolos, al final estamos hablando de idiomas, ¿no? De lenguaje. Pues, ¿no? Un poco por hacer esa analogía anterior a que era un protocolo, pues es eso. Entonces, es el encargado de conectar un router. Vale, más conceptos. Gateway es el nodo, el punto de conexión, que al final es el que une las redes de distintos protocolos, ¿vale? Distintos de arquitectura, protocolos de arquitecturas diferentes. Un ejemplo. Bueno, también aparece aquí un concepto como es el proxy. Bueno, el proxy es el encargado, ¿vale? De alguna manera hacerlo mediante unas normas, ¿no? Mediante unas restricciones que se le pongan, ¿no? Bueno, lo veremos un poquito más adelante, como he dicho. Entonces, como digo, en un entorno corporativo, un gateway podría ser el proxy que permite a los usuarios de la empresa acceder a Internet, ¿no? Es el que une el ISP, que el ISP es el proveedor de Internet, ¿no? O sea, el ISP pues puede ser, por ejemplo, Movistar, ¿no? Es la empresa, ¿no? Que nos proporciona Internet. Entonces el gateway es el servidor a través del cual entra y se conecta a Internet. Así que, en resumidas cuentas, es una puerta, además el mismo nombre lo dice, es una puerta para enlazar y actúa como servidor, ¿vale? Para enlazar los servicios de Internet, ¿vale? A un entorno concreto, en este caso, pues, por ejemplo, un entorno corporativo, ¿no? Podría ser, ¿vale? Bueno, más conceptos, el ISP, lo que hemos estado hablando, es el proveedor de servicios de Internet, como por ejemplo, pues Movistar, Vodafone, ¿vale? Nos ofrece hospedar y mantener archivos para sitios web, ¿vale? Nos ofrece hosting y alojamiento web. Vale. Siguiente. Vamos a ver los conceptos de intranet y extranet. Intranet es al final, dentro de todo Internet, una red que es privada. ¿Vale? Utiliza la misma tecnología, el protocolo de TCP/IP, pero restringida. ¿Vale? Entonces, para acceder, pues tenemos que entrar con un usuario, una contraseña, ¿no? O con un certificado, en fin. Porque al final la idea es que sea privada. Y extranet es una extensión de una red privada que permite a usuarios externos, como clientes o proveedores, en fin, acceder a ciertas partes de la red a través de Internet, ¿vale? Es al final, como un poco por hacer mención al concepto anterior, es una extensión de esta intranet, ¿vale? Una extensión de esta red privada. Bueno, es súper crucial tener seguridad en su acceso, porque si no, ya no sería una red privada, ya sería, pues aquí, a tutiplay, ¿no? Todo el mundo podría entrar. Vale. Bueno, ahora sí también vamos a hablar de una red privada virtual, ¿no? La VPN, esto es súper común, por ejemplo, entrar a la red privada de la universidad, ¿no? Cuando quiero entrar a los servicios de biblioteca, en fin. Entonces, VPN es súper importante, ¿vale? La P de privada, red privada, N, red privada. Es una red, o sea, es una tecnología que permite crear una red local a través de Internet, ¿vale? Pero que se puede establecer conexión en diferentes puntos
del planeta. No tenemos que estar en un sitio concreto. Bueno, a través de una VPN podemos acceder a los recursos de una red local, permitiéndonos proteger la información personal e identidad en línea, ¿vale? Una red que sea, como hemos visto antes, los tipos de redes, ¿vale? Pues a través de esta red privada virtual podemos entrar a los recursos de esta red local. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué es el IMAP? Bueno, pues seguimos hablando de protocolos, ¿no? Seguimos hablando de idiomas, entre comillas. Es un protocolo de acceso a mensajes de internet, ¿vale? A mensajes para recibir correo electrónico. El firewall, bueno, no suele resultar, o sea, no debe de resultar bueno, conocido, ¿no? Esta definición por el tema de informática básica. El firewall es un dispositivo de seguridad, ¿vale? Bueno, normalmente se coloca entre su intranet e internet para prevenir, ¿vale? Que actúa como un muro de contención mediante, o sea, para futuros o posibles amenazas o posibles accesos que no sean legítimos, ¿vale? Se pueden instalar tanto en los routers como en los servidores. Genial. Un proxy, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Es como la unión, ¿no? Es la forma en la que se une al cliente y el servidor, o sea, es un intermediario. En una empresa, pues las conexiones de los dispositivos para acceder a Internet se pueden realizar a través de un servidor proxy. Exactamente, o sea, es pues eso, un poco lo que hay en medio, ¿vale? Para controlar sobre todo la seguridad entre cliente-servidor, ¿vale? Un proxy permite gestionar el acceso a Internet y filtrar los sitios web que el usuario puede visitar, ¿vale? Venga, muy bien. WWW, World Wide Web, bueno, súper conocido, ¿vale? Es un sistema de documentos interconectados entre sí a través de Internet, ¿vale? Cuando visitamos páginas web, normalmente antes de lo que es poner el dominio, ¿no? Imaginaos, influencer de la memoria. Pues antes de influencer de la memoria ponemos www, ¿no? Pues esa es la forma, ¿no? Que tenemos, ¿no? Para llamar a nuestro dominio y luego le ponemos la extensión, el .com, .es, .tal y ya vamos a esa dirección. Bueno, pues como digo, WWW es un sistema de documentos interconectados entre sí a través de Internet. Nos quedamos con eso. Ahora veremos un poquito más. Esos documentos interconectados son conocidos como lo que normalmente conocemos como páginas web, ¿vale? Las páginas web al final son documentos dentro de todo Internet, ¿no? Pues bueno, todo esto es posible gracias al concepto de hipertexto. Esto es súper importante, ahora lo veremos por qué. Mediante hipervínculos que facilitan la navegación entre diferentes documentos de la web sin necesidad de seguir una secuencia lineal. O sea, al final las páginas web están indexadas, ¿no? Están visiblemente como hipervínculos, ¿no? Y nosotros a través de los navegadores pues vamos desde un hipervínculo a otro, ¿vale? Recorriendo sin tener que estar ordenados en una secuencia lineal, ¿vale? Porque si no sería... Vale, entonces, claro, HTML. Pues, ¿qué es el HTML? Es un lenguaje de programación lenguaje de marcado de hipertexto. Estas palabras nos las tenemos que grabar a fuego. Es normalmente el lenguaje básico de la web, ¿vale? Y bueno, para darle estas tres cosas que tenemos aquí es súper importante. Ahora, ¿cuál es o sea, para darle forma, o sea, para darle un estilo concreto a este lenguaje, para diseñar web necesitamos las CSS, ¿vale?
Otros lenguajes de programación, ¿cuáles pueden ser? Pues JavaScript, que se utiliza para crear funcionalidades interactivas y dinamismo en las páginas web, ¿vale? También tenemos otros lenguajes como PHP o Python, ¿vale? Pero al final nos tenemos que quedar con HTML, que se utiliza CSS para darle estilo a HTML, y otro lenguaje de programación, pues el JavaScript, ¿vale? Vale, vamos a ver los tipos de páginas web que existen. Pues bueno, está la típica página web de noticias, por ejemplo el Marca, la página web de empresas y gubernamentales. Pueden ser también, o sea, si ponemos un ejemplo del gobierno, pues este sería un ejemplo, ¿no? Comercio electrónico, ¿vale? Yo he puesto aquí el Disney Store. Y ahora vamos a ver tipos de comercio, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de comercio, pues se le añade un nombre u otro, ¿no? Y vamos a verlo con ejemplos. Siempre, como hemos visto antes, cuando aparece el to, el 2 aquí en medio, entre algo es to, no sé qué, ¿no? Business to business, business to consumer, siempre así, ¿no? ¿Qué pasa? Al final esto es la forma en la que yo como empresa le doy un servicio y que va dirigido a, entonces el to dirigido a es esto que aparece aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la letra, ¿vale? Dependiendo de quién esté dirigido y quién es el que ofrece ese servicio, pues se le pone una sigla a otra. B es para cuando es una empresa, C para cuando es un cliente, ¿no? Un consumidor. A o G es para la administración y gobierno. I para inversores, E para empleados. Entonces, ejemplos prácticos, que al final es donde aquí se entiende todo. Pues, bueno, B2, sí, o sea, B2C. Al final, B es business, ¿no? Empresa envía servicio a consumidor. ¿Qué empresa, qué tipo de comercio ofrece servicios para que al final el cliente sea, pues, el cliente, ¿no? Un individuo? Pues, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que nos ofrece servicios, nos ofrece venta a través de Amazon. Por ejemplo, consume cliente en tu cliente, o sea, C2C. Yo no sé si hablar en inglés, en español. Bueno, pues por ejemplo, Wallapop. En Wallapop yo como cliente, ¿no? Como persona física, pues subo, pues no sé, mi mando de la Play, que ya no lo voy a utilizar y se lo vendo a otra persona, ¿no? A otro consumidor. Bueno, la P, que significa per, que es persona, ¿no? Per como individuo. Por un ejemplo, pues en Airbnb, y luego las que están enlazadas al gobierno, ¿no? Las que se ofrecen mediante el gobierno, por ejemplo, las licitaciones públicas, ¿no? Gobierno consumidor o gobierno empresa o empresa gobierno, en fin. Esos son algunos de los ejemplos. Puede ser que nos aparezca en el examen, ¿vale? Un ejemplo, o sea, un tipo test en el que nos pregunte: si yo tengo un comercio y soy Pepito, que tengo mi tienda de no sé qué, y voy a vender yo qué sé, un producto yo qué sé, a otra empresa, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de comercio es? Y tendríamos que decir, pues, B2B, ¿no? B2B, porque es una empresa a otra empresa. Pues en este caso sería esta, no sé, por decir algo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Vale, bueno, más tipos, estábamos viendo tipos de páginas web. Estos tipos, estábamos hablando de tipos de comercio electrónico, ¿vale? Porque el comercio electrónico es un tipo de página web, pero vamos a seguir viendo páginas web. Bueno, pues tipos de páginas web, los blogs, ¿vale? Donde se suelen publicar artículos. Aquí tenemos un ejemplo de Gimiele, el blog de Gimiele, una miel estupenda. Foro de debate, foro coche, por ejemplo. Buscadores. Yo cuando era más chica, más pequeña,
confundía mucho la definición de buscadores con navegadores. No lo confundáis. Buscadores es Google, puede ser Yahoo, Bing, ¿vale? Y en este caso, navegadores, pues sería Chrome, ¿no? Chrome, pues Safari, por ejemplo, ¿vale? No confundirlo. Al final los buscadores, y esta definición la tenéis que grabar a fuego, indexan archivos que están almacenados en servidores web, ¿vale? De manera que cuando se le solicita información sobre algún tema, proporciona enlaces a esa web. Al final, un buscador lo que hace es relacionar archivos con páginas web, con servidores web, ¿vale? Entonces lo almacena y lo guarda. Entonces, cuando yo le pregunto por algo relacionado con ese tipo de archivo, dice, aquí tengo esta coincidencia, ¿no? Esta información, que al final tiene que ver con lo que me has preguntado. Eso es lo que hace. Indexan archivos que están almacenados en servidores web y de manera que cuando se solicita la información, pues entonces te lo muestra, ¿vale? Súper importante esta definición. Bueno, más tipos de páginas web, pues de directorios, de academia online y learning, por ejemplo. Nosotros estamos en nuestro aula virtual, ¿no? Y ese tipo de comercio, ese tipo de páginas están basadas en Learning Management System, o sea, Sistema de Gestión de Aprendizaje, LMS, ¿vale? De LMS. Vale, aquí tenemos la URL, por ejemplo, de nuestra aula virtual, por ejemplo, ¿no? Que es lo que da acceso a toda la información del curso. Como he dicho, un LMS es un sistema de gestión de aprendizaje, ¿vale? Es un sistema para gestionar el aprendizaje online que se desarrolla en un entorno virtual. Bueno, es para algunos ejemplos, por la Moodle Classroom System, ¿vale? Y por último, pues bueno, página web de recursos y de descarga, ¿no? Venga, vamos a seguir. HTTP. ¿Qué es el HTTP? No sé si lo habéis fijado, pero justo antes del www, cuando estamos yendo a alguna página web, se aparece delante esta sigla. Bueno, súper importante también es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿vale? Es lo que significa esta sigla. Yo me quedaría aquí con la H de hipertexto, ¿vale? Y permite la transmisión de documentos HTML, ¿vale? Es como el enlace entre al final el lenguaje de programación, el lenguaje de las páginas web que hemos dicho ya, que hemos explicado que es el HTML, pues es como el protocolo que hace posible esa transmisión de documentos. Entonces, establece la comunicación entre servidores y navegadores, ¿vale? Al final es un modelo cliente-servidor. Cliente-servidor. Es lo que nos está todo el rato comunicando, ¿no? Como propiamente vemos aquí que pone protocolo. Al final protocolo es una forma de comunicación entre cliente-servidor, ¿vale? En el que el navegador, el cliente, realiza una solicitud al servidor y espera una respuesta. Vale. Ahora, también lo podemos ver como HTTPS. Si vemos aquí el S, ¿vale? Al final, igual que el anterior, pero añadirle S, significa que es la versión segura, ¿vale? Utiliza un cifrado SSL y nada, pues que garantiza la comunicación segura. Esa es la diferencia. Pero al final, HTTP, nos quedamos con la primera, la H, hipertexto, ¿vale? Nos quedamos con esa palabra. Y hipertexto lo que hace es que permite la transmisión de documentos de HTML, ¿vale? Estableciendo comunicación entre servidores y navegadores, servidores y navegadores, servidores y navegadores, navegadores el cliente, servidores el servidor. Venga, más. ¿Qué es una URL? Bueno, también se suele confundir mucho, bueno, y también aquí vamos a ver también la estructura de la URL.
Se suele confundir muchísimo la URL con dominio. Y podemos decir, ¿cuál es la diferencia, no? Bueno, la URL es exactamente el localizador, ¿vale? El localizador de una página web. No de una página web, sino de un recurso en la web. Vale. ¿Por qué? Porque dominio, al final estamos hablando del nombre que tú le das a una dirección IP, ¿no? Entonces, pues influencer de la memoria, ¿vale? Pues el dominio de esta familia, de esta dirección, es influencer de la memoria, ¿vale? Pero es que yo dentro de influencer de la memoria quiero ir aquí, a dashboard, a entrar como usuario. Esto sigue siendo dentro del dominio de influencer de la memoria, pero son diferentes URLs. ¿Vale? Pues así es una forma también de un poco integrar esa diferenciación. Localizador, te localiza exactamente la pestaña, el sitio, todo donde estás, ¿vale? ¿Qué estructura tiene? Pues tiene la central, ¿no? Del nombre, del dominio, de influencia de la memoria, luego el .com, .es, .net, .info, tal, que es la extensión, y HTTPS en este caso, que es de seguro o podría no estar, el protocolo que hemos dicho, que hemos comentado antes un poquito aquí arriba. Genial. Siguiente, pasamos a las cookies. Estamos aborrecidos de ver cookies por todos lados, ¿no? La verdad que cada vez hay más cookies. ¿Y qué son? Pues bueno, las cookies que sepamos que son pequeños archivos que los sitios web almacenan en nuestros dispositivos al visitarlo. Entonces nos lo preguntan, nos dicen, oye, ¿nos deja? No sé si habéis dado cuenta, pero siempre nos dicen aceptar o rechazar, desea o nos permite que las cookies, no sé qué, no sé cuánto, siempre nos hacen una pregunta así. Pues nosotros si queremos, lo típico, que queramos quitar la ventana rápida, venga, aceptar sí o rechazar o tal, para quitarnos de en medio, si no nos dejan seguir navegando. Pues bueno, realmente las cookies son pequeños archivos que se meten dentro de nuestro dispositivo. ¿Para qué? Pues para saber acerca de nuestras preferencias, para recordar que cuando nos hemos metido a un sitio en concreto hemos hecho esto y esto. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando volvamos a entrar esté preparado, esté el sitio preparado para mostrarnos o recomendarnos, de acuerdo a nuestras preferencias anteriores, pues el contenido más relevante de nuestros deseos, de nuestras intenciones, ¿vale? Obviamente, debido a la privacidad, se requiere que el usuario acepte el uso de las cookies en muchos sitios web, claro, es que si no... Vale. Venga, más. RSS. El RSS es un formato basado en XML que se utiliza para compartir contenido en la web de forma automática. Bueno, esto ya no tiene nada que ver bueno, de hecho es un formato diferente, ¿no? Es un formato basado en XML y simplemente que sepamos que este sistema, ¿no? Este formato se utiliza para compartir contenido en la web de forma automática. Entonces yo, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Tiene mucho que ver con RSS por relaciones sociales, ¿no? Relaciones sociales. Pues yo me suscribo a una relación social, ¿no? Entonces, de forma automática me mantiene informado de todas las actualizaciones. Bueno, es un poco la técnica de history que me he aprendido yo para recordar esta parte. RSS, relaciones sociales, me suscribo y ya me mantiene automáticamente actualizada de todas las novedades sin necesidad de visitar las páginas web, ¿vale? Me debo de suscribir y con eso ya listo. Vale, más protocolos. Pues los protocolos de transferencia de archivos. Vale, el FTP. Bueno, F en inglés es file, ¿vale? Como pone aquí. Por lo tanto, file que, bueno, si tenéis por ejemplo el Word o en inglés o lo habéis tenido en un momento, pues al final nos pone file. Tenéis que recordar FTP, recordamos la F de archivo, ¿vale? En inglés.
Entonces, ¿qué va a ser con la P aquí? Pues es un protocolo de transferencia de archivo. ¿Vale? Ya está. Bueno, aquí pone, a diferencia del HTTP, que maneja página web, ¿vale? El HTTP maneja página web, FTP está diseñado específicamente para la transferencia de archivos de todo tipo. ¿Vale? Ya está. Recordar esta primera sigla. P2P, peer-to-peer, es un modelo descentralizado de comunicación donde donde los usuarios actúan como iguales, ¿vale? Sin necesidad de un servidor central. No necesitamos entrar dentro como tal de un servidor central, ¿vale? Para poder, pues entrar dentro de un modelo de peer-to-peer. Ejemplo, pues cuando hacemos una videollamada por Skype, por ejemplo, ¿vale? Mediante la misma aplicación. Estamos haciendo una videollamada entre usuarios que actuamos como iguales, ¿vale? Peer to peer. Y ya está, y mantenemos esa comunicación. Más protocolos. El IRC. Tengo que recordar la C, en este caso, de chat. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un protocolo que permite realizar conversaciones en tiempo real. ¿Vale? Así que IRC, protocolo para realizar conversaciones, para chatear, ¿vale? Protocolo para chatear. Telnet, pues aquí tengo que saber, ¿no? Que Telnet es un protocolo que permite conectarse a otra máquina de forma remota, utilizando línea de comando. Telnet, de forma remota, ¿vale? Puede conectar, o sea, podemos conectarnos a través de forma remota, vaya. ¿Vale? Hoy en día se utiliza con más frecuencia SSH, que es Secure Shell, es una versión mejorada de Telnet, ¿vale? Entonces, versión mejorada SSH de Telnet, que al final es un protocolo para conectarnos de forma remota, ¿vale? A otra máquina. Más protocolos, TOIP y VoIP, que al final es un servicio de telefonía, ¿vale? Y en este caso de voz, a través de internet, ya está, ¿vale? Cuando veáis estas dos siglas, tiene que ver con telefonía, ¿vale? Y poco más. Venga, ya estamos casi, vamos, vale, terminando con los protocolos, que son muchos. El siguiente protocolo, SMTP. Tengo que quedarme con la M. ¿De qué? De mensaje. ¿Vale? De mail. De mensaje, de mail. Porque es un protocolo que transfiere, que sirve, ¿vale? Para transferencia de correo. ARP. ¿Qué es ARP? Bueno, vamos a leer aquí en este caso, porque esta sí que nos la tenemos que integrar bien. Es un protocolo de resolución de direcciones, es decir, un procedimiento que conecta una dirección de protocolo de internet, como puede ser la IP, ¿no? En constante cambio a una dirección de máquina fija, ¿vale? Que al final, también se conoce como MAC, ¿vale? En una red de área local, ¿vale? Este procedimiento de mapeo es importante porque las longitudes de las direcciones IP y MAC difieren. Es decir, al final con este protocolo lo que hacemos es que una IP que al final está en constante cambio porque no somos los únicos que entramos a una web o a una dirección en concreta, entonces nos asigna, en ese momento, como nos asigna una dirección, ¿vale? Que está en constante cambio conforme entramos, salimos, entra otro usuario. Entonces, al final nos pone en esta dirección, ¿no? Pero en realidad esa dirección está asignada también a
a lo que es nuestra dirección de máquina física fija, ¿vale? Como es la dirección IP que tiene nuestra computadora, nuestro dispositivo. Entonces, lo que dice aquí es que como va a ser diferente siempre nuestra dirección a esa IP que se nos asigna cuando entramos a un sitio web, pues necesitamos un protocolo que esté todo el rato pues haciendo esta resolución de direcciones, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hace. Entonces este procedimiento de mapeo es súper importante porque como estas dos direcciones difieren, lo que se necesita es un protocolo que haga de traducción, para que para que los dos sistemas se puedan reconocer, ¿vale? Como hemos visto, la IP más utilizada es la versión 4, en la que tiene pues eso, 32 bits de longitud, y sin embargo las direcciones de MAC, ¿vale? De nuestra máquina física fija, tiene una longitud de 48. Entonces, el ARP es el protocolo que traduce una dirección y la otra entre sí, ¿vale? Para que se puedan estar reconociendo todo el rato. No sé si ha quedado claro. Si no hubiese quedado claro, por favor, ponérmelo en comentarios o por WhatsApp y yo os lo vuelvo a explicar sin problema. Venga, siguiente protocolo, nos quedan dos últimos protocolos. El penúltimo, que es SNMP, que es un protocolo de capa de aplicación. Bueno, se utiliza para intercambiar información de administración y estadísticas de rendimiento entre dispositivos. Es uno de los protocolos más comunes utilizados para la administración de red. Aquí no hay palabra, por así decirlo, predominante, ¿no? Simplemente por management, que al final lo que hace es administrar, ¿no? la información y simplemente se encarga de eso. Es un protocolo para administrar, ¿vale? Para administrar la información y mostrar estadísticas de rendimiento, ¿vale? SNMP. Venga, pasamos al último protocolo, que es LDAP. Vale, es un servidor que se encarga de almacenar el usuario y la contraseña. ¿Vale? Bueno, actúa ahí un poco es una capa, ¿vale? Es un protocolo que actúa de capa en el protocolo de internet, ¿vale? Que tenemos, que lo hemos comentado antes, TCP/IP. Y es como este servidor se encarga de almacenar ese usuario y la contraseña para posteriormente dar acceso a otro protocolo o servicio de sistema. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas puede hacer? Pues puede almacenar otra información también, como por ejemplo los datos de contacto, las ubicaciones de los recursos, certificados digitales, ¿vale? Pero ya te digo, eso es un protocolo de capa dentro de este otro protocolo que de lo que se encarga es de almacenar usuario y contraseña. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues perfecto. Pasamos a los navegadores web. Esta parte es muy sencillita, ¿no? Vamos a hacerla muy rápido, porque bueno, los navegadores sí que son conceptos con los que, pues bueno, más comúnmente podemos estar relacionados. Un navegador web no es más que una aplicación que nos permite acceder a distintas webs, ¿no? Y visualizar los distintos recursos que haya en ellas, ¿vale? En que los navegadores pues interpretan código HTML, ¿no? CSS, que al final el CSS actúa para dar estilo al lenguaje HTML, y también, pues, por ejemplo, JavaScript, ¿vale? Y bueno, otros códigos que también interpreta, pero bueno, eso fundamentalmente. ¿Vale? Pues ejemplos de navegadores populares, pues muy facilito. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, ¿vale? Que es, bueno, antes estaba Internet Explorer, pero Microsoft lo cambió y ahora el que tenemos es el Microsoft Edge.
Y pues bueno, otros como Opera, pero bueno, estos son los más importantes, ¿no? Porque al final son los más usados. Elementos comunes de los navegadores. Bueno, pues vamos a abrir un navegador y vamos a ver esto de forma directa. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Una pestaña, ¿qué es una pestaña? Pues por ejemplo, yo ahora aquí estoy en esta pestaña, pero puedo añadir más pestañas, ¿no? O también puedo darle control T y añadir otra pestaña más, ¿vale? Con el atajo de teclado que nos ponen. Podemos mantener múltiples al mismo tiempo, como vemos aquí. La zona de navegación, bueno, pues es el área, ¿no? Donde estamos entrando. Yo, por ejemplo, puedo meterme, pues, por ejemplo, a influencer de la memoria, ¿no? Y hago scroll, que significa ir para aquí para abajo y me aparece vertical o horizontalmente el contenido de la página. Botón adelante o atrás. Mira, que quiero otra vez ir a Google. Pues le he dado atrás, le he dado hacia adelante si quiero volver otra vez ir a influencer de la memoria. Y o puedo refrescar la pantalla, si quiero. Otra vez, quiero que la refresque. Pues también, ¿vale? Es el botón de recargar, que también puedo ir mediante el atajo de teclado control F5. Mirad, control F5 y no he tocado nada, ¿eh? Me la ha recargado automáticamente. La barra de direcciones aquí, ¿no? Tenemos aquí la barra de direcciones donde pondríamos nuestro URL. El menú contextual, aquí a la derecha, ¿lo veis? Tenemos absolutamente en el menú todas las opciones que puedo hacer dentro del navegador. Venga, más elementos comunes. La barra de marcadores. Bueno, esta barrita que vemos aquí, donde pondríamos, por ejemplo, para aquellas páginas, ¿vale? Que normalmente nos gustan mucho, entramos mucho y que de alguna manera quiero acceder de forma rápida y porque son nuestras favoritas, ¿no? Nuestras páginas favoritas y la ponemos ahí para ir rápidamente en cuanto abrimos el navegador. ¿Vale? Bueno, marcadores también llamamos favoritos en algunos navegadores como, bueno, permiten guardar acceso directo a páginas web que visitamos frecuentemente. Esto es lo que he explicado, ¿no? E incluye, o sea, para identificarlo en Microsoft Edge, incluye un icono de estrella. Aquí en este caso he entrado con Chrome, ¿vale? O en el navegador Chrome. Nos permite también pues, importar y exportar marcadores de un navegador a otros marcadores, ¿vale? Venga, más funciones de los navegadores. El historial, ¿no? Aparece aquí absolutamente todo. Bueno, no lo voy a poner mucho, porque si no veis dónde he entrado. Pero es al final buscador, pues, perdón, ya se me ha ido. Historial, pues los sitios web en los que he estado antes, ¿vale? Navegando. Entonces, pues lo organizo cronológicamente. ¿Vale? Incluso dentro de ellos puedo tener un buscador para buscar dentro del historial las páginas web. Incluso, bueno, podemos borrarlas si no queremos que aparezca y hacer, bueno, eliminarlo o dejarlo si lo queremos tener ahí. Las descargas, pues las tenemos aquí, ¿no? Si hay en un momento dado algún link que nos va a crear la descarga de un archivo o lo que sea, pues también tenemos en descarga, ¿vale? Donde se va a almacenar esos archivos descargados. Se ordenan también cronológicamente y también es posible eliminar los que queramos. Venga, más funciones, pues bueno, pues podemos guardar como, ¿no? Si yo le doy aquí, bueno, al zoom, también podemos hacer un acceso directo, podemos imprimir, podemos buscar, ¿no? Bueno, todas las opciones que tenemos para hacer dentro de los navegadores. Más cosas que no tenemos en este caso, pero que podríamos tener. Extensiones, o también conocidos como add-ons o complementos. Al final, podemos agregar más funcionalidades todavía de las que tiene nuestro navegador mediante las extensiones, ¿vale? O los complementos.
Podemos, por ejemplo, un ejemplo de una extensión, pues podemos un tema, ¿no? Que queramos cambiar los colores, un estilo y porque queremos cambiar la apariencia. Pues podemos instalar un tema concreto y así pues cambiamos esa apariencia del navegador. Podemos borrar datos de navegación y cookies. Bueno, que sepamos que conforme estamos navegando se va guardando toda la información de donde estamos yendo, pero que también sepamos que podemos borrarla si no queremos que nuestra privacidad pues, se vea comprometida. Podemos borrar lo que hay dentro del historial de navegación, podemos borrar las cookies, el historial de descarga, los archivos e imágenes almacenados en el caché, las contraseñas guardadas o los datos de autocompletar formularios. ¿Vale? Vale. Vale. Siguiente, ¿cuál es la navegación privada o de incógnito? Mucho cuidado con esto, porque la navegación privada o de incógnito, vale, es una opción para navegar sin que nos guarden ciertos datos, como por ejemplo el historial de navegación o las cookies. Pero ojo, que nuestra IP no se oculta, ¿vale? O sea, que el administrador, si quiere saber dónde hemos estado, que lo va a saber. Que la privacidad total no está garantizada. Bueno, sí que es verdad que no se almacena las páginas del editorial o las cookies o no se guardan las contraseñas, pero que sepamos que las páginas web pueden seguir registrando información sobre nuestra visita, ¿vale? O sea, que no hay garantía total. Vale, las herramientas para desarrolladores. Bueno, que sepamos que este tipo de herramientas, que existen herramientas en las que pues, permiten a los programadores, ¿vale? Que están diseñando las páginas web, inspeccionar el código fuente. O sea, el código fuente al final es la forma de traducir, ¿no? Lo que nosotros vemos visualmente en una interfaz amigable, la traducción con el código fuente que al final es lo que lleva dentro, ¿no? Lo que hace posible que crear la arquitectura que nosotros vemos. Entonces, pues hay herramientas de desarrolladores que nos permiten inspeccionar ese código fuente pues para ver si hay algún error, ¿no? Para solucionar algún problema. A través de estas herramientas se pueden hacer modificaciones, ¿vale? O analizar cuestiones de rendimiento o de comportamiento, ¿vale? En la web. Una cosa que quiero aquí aclarar, ¿vale? Y esto lo han preguntado en alguna ocasión. Hay opciones, ¿vale? De vista, ¿no? De cómo vemos nosotros la página web, que es el diseño web adaptativo o responsive, que es el que permite que, dependiendo del formato, ¿no? o del tamaño en el que queramos visitar esa web, pues se adapte, ¿vale? Por lo tanto, se comporta la página en diferentes formatos o dispositivos para que sean adaptables a, por ejemplo, a los móviles o las tablets, ¿vale? O con, bueno, siendo con resoluciones específicas, en fin. Vale, más cosas de respecto a los navegadores. Bueno, la gestión de contraseña y autocompletar. Que sepamos que los navegadores nos permiten guardar las contraseñas para que no tengamos que estar todo el rato completándolas. Igual para, por ejemplo, cuando hacemos formularios directamente, si lo guardamos, ¿no? Los navegadores nos lo autocompletan solos en el futuro, ¿vale? Para ahorrarnos ahí ese paso. Los certificados electrónicos. También, bueno, que sepamos que los certificados electrónicos, todo el mundo lo conoce, ¿no? Permiten autentificar nuestra identidad y realizar firmas electrónicas de manera segura en las páginas web, ¿vale? Por ejemplo, bueno, este ejemplo, nada más que ver el nombre se me eriza la piel. Por ejemplo, en la agencia tributaria para la declaración de la renta. Hay muy pocas cosas a las que tengo miedo, pero esta es una de ellas. Bueno, broma aparte.
Certificados electrónicos, pues todo el mundo los conoce, ¿no? Y lo podemos hacer, ¿vale? Y lo podemos guardar a través de los navegadores, ¿vale? Por ejemplo, algunos de los navegadores como Firefox, por ejemplo, tiene su propio gestor de certificados. Mientras que Chrome o el de Microsoft, ¿vale? Edge, utilizan el almacén de certificados del propio sistema operativo, ¿vale? Entonces no almacena el certificado si lo queremos hacer así. Venga, más cosas de los navegadores. Buscador asociado. Vale, lo hemos comentado antes, ¿no? Para que seamos conscientes de la diferencia entre buscador y navegador, ¿no? Normalmente, pues, los navegadores tienen integrados buscadores, incluso podemos predefinirle que uno de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, Google. Yo tengo predefinido Google, porque directamente cuando abra mi navegador, que mi buscador, que es el preferido Google, pues me aparezca, ¿vale? Entonces lo puedo seleccionar. Que no queremos hacer búsqueda a través del buscador, sino directamente con el navegador, también se puede, escribiendo específicamente, ¿no? Correctamente el URL en la barra de direcciones. Seguimos. Bueno, podemos seguir configurando el comportamiento del navegador de manera que cuando queremos abrirlo, ¿no? Que de forma automática haga X cosas. ¿Qué cosas nos permite hacer? Bueno, nos permite abrir con una nueva pestaña vacía, nos permite restaurar las pestañas abiertas que dejamos cuando cerramos el navegador, nos permite abrir una página específica o podemos tener también una página de inicio personalizada, ¿vale? Que tengamos ahí pues los sitios o las páginas que normalmente accedemos con más frecuencia. Estamos llegando casi al final. Seguimos hablando de la configuración de red que podemos hacer a través de los navegadores. Vale, los ajustes de red nos permiten configurar cómo nos conectamos a Internet. ¿Vale? Aquí podemos indicar si nos conectamos mediante un proxy, ¿vale? Así nos acordamos que es un proxy, pero al final es un intermediario, ¿no? Es el punto de unión a través del cual tenemos que pasar para ir conectarnos, ¿no? a una red. Y elegir entre diferentes opciones como entrar sin proxy, autodetectar o configuraciones manuales, ¿vale? Podemos entrar, ¿vale? Podemos entrar agregando alguna excepción para no entrar a través y no usar el proxy en ciertas páginas. O podemos utilizarlo o no, que sepamos que lo tenemos ahí, que lo podemos hacer. Siguiente, permisos de dispositivo. El navegador también nos pide permiso cuando está utilizando alguno de los dispositivos de nuestro equipo que tenemos incorporados, como por ejemplo el micrófono o la cámara. Cada vez que activemos dentro de un navegador la cámara, por ejemplo, cuando hagamos un mic, pues nos tiene que pedir permiso antes de encenderla, ¿vale? O el GPS, ¿vale? Venga, seguimos. La UNC, Universal Naming Convention. Esta sigla de lo que nos están hablando es sobre la localización, o sea, el nombre que se le da a la localización de algo, de un recurso en la red, ¿vale? Entonces, nos quedamos aquí con la palabra N de nombre, naming, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final es la forma de nombrar, de nombre, la sintaxis de Windows que tiene para ir a un sitio o localizar un recurso, ¿vale? Entonces, la UNC se diferencia de una ruta de acceso local por comenzar por dos barras invertidas, ¿vale? Cuando quiero ir a un sitio concreto, a un fichero que esté compartido, a un directorio, a una impresora, ¿vale? Pues es característico porque empieza por dos barras,
el nombre y luego ya siempre es con barras, ¿vale? Una sola. Entonces, la primera es doble, la siguiente ya es simple. Bueno, para un poco intensificar esta diferencia, la UNC puede incluir nombres de servidor y recursos que no existen en el equipo local, ¿vale? Entonces, cuando ya digo que cuando veamos dos, se refiere a recursos pueden ser recursos de red, ¿vale? Que no tienen por qué estar en el equipo local. Y por último, llegamos a la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, pues hemos visto el desarrollo, ¿vale? A lo largo de estos últimos años que ha tenido Internet, que ha sido brutal. Y bueno, y con ello pues también hemos generado una serie de datos y de información pues muy grande, ¿no? Entonces, bueno, la minería de datos es el uso de la Machine Learning, que al final es el análisis estadístico para descubrir patrones de información de datos, ¿vale? Al final tenemos una cantidad de datos, ¿vale? Tenemos muchísima cantidad de datos, el Big Data. eh, y al final a través de la minería de datos, ¿no? Pues bueno, hacemos ese descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿no? Ese descubrimiento de esos patrones para, bueno, pues para actuar en consecuencia al final. Se ha acelerado rápidamente en las últimas décadas y de hecho es lo que ha dado pie, ¿no? A esa generación de forma artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, como eh, pues, aplicaciones como ChatGPT, ¿no? Que al final tiene una cantidad de información grandísima, se ha limitado a analizar, ¿no? Esos comportamientos y en base a ese comportamiento entonces interactúa contigo a partir de lo que ha aprendido en base a todos los datos que tiene. Pues eso es al final la minería de datos y bueno, el análisis de los mismos. Pues nada, pues llegamos al final de este tema. Nada, de nuevo pues os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase.